Muchas gracias, ministra Piña Hernández, por continuar aquí. Gracias a la audiencia que sigue esta conversación. Anoche dejé planteado cuál es la razón de que en menos de 2 meses, habiendo dejado, dijo el ministro Saldívar, rechinando de limpio, digo yo, al Poder Judicial, eso lo dijo en diciembre de 2022, pero en marzo de 2023, el 5 de marzo en Querétaro, comenzó la especie de que el Poder Judicial está podrido, según el presidente de la República, y a eso se ha sumado su predecesor en el cargo, Arturo Saldívar. Ya me contestará, pero no puedo dejar de plantearle ya, se dice a quemarropa, ¿qué fue aquella cena de diciembre en que usted se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en la que estuvo presente el dirigente del PRI, Alejandro Moreno? Sí, mira, esto ya lo he comentado. No, aquí no. Y si no lo comenta aquí, no se sabe. Pero no tengo ningún inconveniente de volverlo a decir. ¿Cuál es la razón de esa reunión? reunión? La razón fue, esa cena se hizo el 12 de diciembre. El 12 de diciembre, por costumbre, la Corte cierra temprano y por eso se determinó que esa reunión se hiciera en otro lugar. La finalidad de la reunión fue, si tú recuerdas, había cierta inquietud con relación a la presidencia de la sala, perdón, de la Sala Superior del Tribunal. Sí, había un escándalo Electoral por la remoción del anterior presidente y entiendo que esa, dice usted, fue la razón. Lo que me pregunto es qué hacía Alejandro Moreno en esa reunión, porque tanto el presidente de la República como después su sucesora Claudia Sheinbaum, y lo ha dicho el ministro Saldívar, que el propósito fue cabildear usted para favorecer a Xóchitl Gálvez, que estaba contendiendo por la presidencia. Eso es totalmente falso. La finalidad de esa reunión fue precisamente platicar, comunicarnos, dialogar, yo como presidenta del Poder Judicial Federal, en el sentido de que ellos se tenían que poner de acuerdo los 5 para determinar quién sería presidente de la Sala Superior, presidente o presidenta, pero que no había necesidad de hacer mediático ese tema o ciertas inconformidades que habían entre ellos, porque precisamente estaba el proceso electoral. Yo entiendo que algo tiene que ver con preservar la imagen del tribunal, la imagen pública. No solo la imagen, la credibilidad, el buen funcionamiento, tiene mucho que ver en relación a cómo funcionan las instituciones. Bueno, ahora, ministra, pero lo que yo le recuerdo, yo soy reportero, lo que yo supe es que fue precisamente por la presencia del dirigente del PRI que fue posible hacer aquella reunión. Entiendo que por su formación y su responsabilidad no me diga directamente por qué estaba él, pero ya dio usted la razón. Sí, y además se puede corroborar totalmente con las entrevistas que hizo el propio Milenio a los 2 magistrados que hablaron sobre el tema. Es cierto, a los Felipes. Sí, y en los que enfatizaron que en esa cena únicamente se habló de la cuestión que estaba generando con la institución. Con la institución, la presidencia de la Sala Superior. Bueno, el asunto es que volvemos entonces a lo que dejé planteado anoche. ¿Cómo es que se pudrió el Poder Judicial en tan corto tiempo, según dice el presidente, la presidenta y el ministro Saldívar? La narrativa de que todos los jueces somos corruptos, etcétera,
esa narrativa no tiene un año. Esa narrativa ha estado presente por lo menos desde hace 6 años. Lo único que yo podría decir es que existió una reforma en 2021. Con Saldívar presidiendo el Poder Judicial. Que tuvo como eje... Es cierto, fue iniciativa de él. Fue iniciativa. Esa reforma, pero ¿qué tuvo como eje? El fortalecimiento de la carrera judicial y entre lo que se establecía, los objetivos a los que iba a llevar, era que únicamente entraran al Poder Judicial, a la carrera judicial, las personas capaces y con méritos de ir ascendiendo y con eso al mismo tiempo evitar un supuesto nepotismo. ¿Y eso se ha mantenido o ya no? Porque Saldívar llegó a decir que eso ya no estaba ocurriendo. No, totalmente. Yo también he dicho, y no aquí, pero sí lo he dicho, que podemos hablar, puede haber una narrativa, pero yo tengo pruebas, datos y además que son públicos, en donde nuestra obligación como Consejo de la Judicatura Federal, no Norma Piña en lo personal, sino como órgano colegiado, Consejo de la Judicatura Federal, era implementar esa reforma y obedecer la ley de carrera judicial y diversas. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y son datos públicos. Bueno, sin embargo, esa especie se ha traducido con la propaganda en torno de la iniciativa presidencial de reforma del Poder Judicial en pues hechos como el que le invito y a la audiencia a ver, organizado por morenistas para que el pueblo se anime a despedazar al Poder Judicial. ¿Vemos? Portados. Espéreme tantito. Ahorita nos encargamos de sus orejas de puerco. ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Súper Moreno! Y ustedes han sido los culpables, espérenme, del gran retraso que este pueblo, que todo este país emprendió ya hace 6 años. Y ya es momento de la reforma al Poder Judicial. ¡Claro que sí! ¡Vamos, amárrenlo! El pueblo no debería temerle, no debería tener miedo al Poder Judicial. El Poder Judicial debería temerle al pueblo. ¡Ahora sí! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Ni para taco de carnitas sirves! ¿Cómo ve? Esto me hace pensar en la revolución cultural de Mao, que fue desastrosa, y sobre todo con el uso de niños. Sí, yo considero que este tipo de representaciones pueden ser catalogadas con un estudio debido y fundamentado y razonado hasta discursos de odio. Y eso está prohibido por nuestra Constitución y no está protegido. Pero más allá de la cuestión legal, es el daño que se les hace, como tú bien dices, a los niños al incitarlos a ese tipo de violencia. Bueno. Representado por pelotas, pero es violencia contra un juez. Vamos ahora a otro de los reproches que se le hacen al Poder Judicial, pues tanto federal como local, que es la dichosa puerta giratoria. Entran presuntos delincuentes y de pronto salen libres. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, en principio... Y nos queda muy poco tiempo, les ruego abreviar sus respuestas. En principio esto tiene que ver con el sistema penal que tenemos en la actualidad implementado. Este sistema tiene como eje central no necesariamente que las personas pasen un tiempo, que se les establezca una pena privativa de libertad, sino que se lleva a través de un procedimiento abreviado donde se llega a un consenso. Garantizando la presunción de inocencia. Pero además, este nuevo sistema, no es nuevo, ya tiene tiempo implementado, el sistema vigente, lo que tiene es que rige el principio de presunción de inocencia, pero además es acusatorio, es decir, el
al Ministerio Público le toca la carga de la prueba y él tiene que demostrar la responsabilidad del inculpado. Y llega a darse, parece ser común el problema de que las consignaciones están hechas con las patas o son insuficientes. Exactamente. Y entonces el juez, con algún argumento jurídico, dice, pues va para afuera. Y uno puede coincidir o no con el criterio del juez, yo en lo personal, pero son resoluciones fundadas, motivadas y que además pueden ser revisadas por un órgano. Por una instancia superior. Por una instancia superior. El presidente López Obrador ha dicho que lo ideal es que los nuevos jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, pues sean recién egresados de las universidades. Él dice que salen como ángeles, sin malicia y sin haber sido corrompidos por 5 o 10 años de experiencia, pero entiendo que la experiencia se toma haciendo carrera judicial. En mi caso, porque yo puedo hablar. No, en general. En general, pero a nivel personal yo puedo referir porque es parte de mi experiencia. La carrera judicial no se enseña en las universidades. ¿En qué consiste o dónde se puede estudiar? La carrera judicial se lleva a cabo dentro del Poder Judicial. Es decir, se recibe de abogado y él escoge si se va a litigar o qué tipo de materia quiere conocer mejor, la administrativa, la penal, la civil, etcétera, o hacer carrera dentro del Poder Judicial, que solo puede estudiarse dentro del Poder Judicial, no en las universidades. ¿Por qué? No, en las universidades no se estudia. Para hacer... Déjenlo ahí. Nada más una cosa que es bien importante. Muy breve. Muy breve. Para ocupar cualquier cargo dentro de la carrera judicial, tiene que haber cursos de capacitación, concursos muy estrictos y también se lleva la cuestión de que no pueden tener familiares para designarlos. O sea, se redondeó en la reforma pasada. No solo lo de los familiares, sino que no puede ser por dedazo, digamos. No hay posibilidad. Le agradezco mucho, ministra, esta segunda conversación, pero vamos a continuar platicando porque el tema da para mucho, ya que no ha habido un estremecimiento institucional de este tamaño en 200 años desde que México es una república independiente. ¿Aguanta aquí? Claro que sí. Gracias a Norma Lucía Piña Hernández, gracias a ustedes y mañana les seguimos.